voy a conversar un poco sobre las emociones que han surgido durante esta pandemia, pero desde un punto de vista más biológico. Vamos a relacionarlo con el sistema nervioso. Entonces, para ello, vamos a conversar durante esta exposición sobre qué son las emociones, cuántas hay y cómo las podemos controlar o cómo las podemos gestionar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar hablando qué son las emociones, ¿ya? Las emociones viene de la emoción, la palabra emoción viene de movimiento, ¿ya? Es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Y además, como es lo que nos motiva, va a estar formando parte de uno de los elementos claves para determinar nuestro comportamiento. Las emociones determinan cómo nos vamos a comportar. Y además concentran todas las reacciones psicofisiológicas de nuestra vida, es decir, concentran en cierto modo como lo mejor y lo peor de nuestra vida, le dan esos matices, ya que si no nuestra vida, nuestro diario vivir sería muy plano. Las emociones permiten que nuestro día a día no sea plano, sino que más bien tengamos estos diferentes tonalidades de emociones, estas diferentes emociones que permiten que nuestra vida sea distinta, que tenga tonalidades, que tenga diferencias, que tenga distintas formas, ¿ya? Por eso les puse esta imagen, porque finalmente permite diversificar nuestro día a día. Si no, de lo contrario sería todo muy plano. Ahora bien, existen 5 emociones básicas, ¿ya? Que son comunes a lo largo de todas las culturas que se dan en el planeta Tierra. Y además está expresada, estas 5 emociones las podemos encontrar expresadas también en los animales, ¿ya? Los animales también tienen la capacidad de expresar emociones, quizás las emociones más básicas. Por ejemplo, es muy común poder diferenciar esas emociones a veces en nuestras mascotas o inclusive en los animales emparentados evolutivamente con nosotros, como los primates, ¿ya? Las 5 emociones básicas que podemos identificar son la tristeza, el miedo, se me movió esto, el miedo, la rabia, la alegría, el asco o el disgusto. Les puse esta imagen porque esta película aborda de forma muy amena las emociones que nosotros sentimos durante el día. Ahora bien, si bien tenemos 5 emociones básicas, hay una variedad de emociones muy grande, ¿ya? Porque estas 5 emociones se van mezclando entre sí, generando otro tipo de emociones como la envidia, como el orgullo, el amor, ¿ya? Como la amistad. Hay diferentes tipos de emociones que van a ser una mezcla de las 5 emociones principales que acabamos de mencionar, ¿ya? Ahora bien, hay que tener algo en claro, que cuando nos vamos a centrar un poco en la adolescencia. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de las emociones y queremos, ¿cómo decirlo? Queremos entender qué es lo que pasa en el proceso de la adolescencia, ¿ya? Porque nosotros cuando llegamos a ser adultos podemos tener a veces un mayor control o un mayor reconocimiento de las emociones que estamos sintiendo. Sin embargo, eso no pasa de igual forma en la adolescencia, pero para poder llegar a entender eso, tenemos que contextualizarnos qué es lo que pasa en la adolescencia, ¿ya? Específicamente en la interacción social. Generalmente el ser humano, en la interacción social, sus referentes son los padres, sus familiares, ¿ya? Sin embargo, cuando llegamos al periodo de la adolescencia, ya los pares ya no pasan a ser nuestra familia. No sé si me entiendo, no sé si me explico. ¿Cómo decirlo? Nuestros referentes, las personas que van a ser las que nos validen nuestras emociones y que nos permitan validar también nuestra identidad, ya no van a ser solamente nuestros padres, sino que ese rol protagónico lo pasa a cumplir ahora los pares, los amigos. Por lo tanto, el adolescente en este caso va a pasar a preocuparse más de lo que piensan y de lo que opinan sus amigos, más que de lo que opinan o piensa su familia, ya que pasa a tener un rol más importante en las amistades, lo que nos rodean, ¿ya? Y eso tiene una explicación, y es porque estamos intentando en este caso buscar encajar en un grupo, ¿ya? Ahora bien, hay investigaciones que señalan que el ambiente influye en cómo nos sentimos, es decir, nosotros en esta búsqueda de encajar en un grupo,
va a influir también en cómo nos sentimos. Un ejemplo, nosotros llegamos a un grupo donde nos encontramos con nuestros amigos. Si yo llego a ese grupo y todos los pares que se encuentran en ese grupo me reconocen en el sentido de que me saludan, de que me prestan atención, mis emociones que van a desencadenarse a partir de esa situación van a ser positivas, ya que van a reforzar, en este caso, mi ánimo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si llego a ese mismo grupo y no obtengo el mismo reconocimiento? Quizás no me saludan o quizás no hay la misma atención que en el primer caso. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar que mis emociones se trasladen a emociones tales como quizás la tristeza, la pena o la ansiedad, ¿ya? Porque no estoy recibiendo ese reconocimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El ambiente influye en nuestras emociones, por lo tanto, vamos a tener varios factores que van a modelar estas emociones. El ambiente, ya sea el lugar donde nos encontramos y las personas con las cuales nos relacionamos, y también vamos a tener otro factor que son, otro elemento que son los factores externos, que los vamos a pasar a revisar ahora a continuación. Entonces, las emociones, ¿cómo se modulan? ¿Ya? Las emociones se modulan específicamente en el sistema nervioso a partir del sistema límbico, ¿ya? Las emociones van a tener una parte racional y afectiva. Vamos a analizarlas a través del siguiente ejemplo. Estamos en nuestra casa y aparece una araña en el muro, ¿ya? Lo más probable es que la primera sensación, la primera emoción que venga a nosotros sea la de miedo, miedo a que la araña nos pique. Ahora, ¿cómo se va a ir desarrollando nuestras emociones en el análisis de esta situación? Hay una parte en el cerebro que se llama amígdala cerebral. Esta es una estructura que está relacionada e involucrada en la sensación del miedo, ¿ya? Es decir, cuando nosotros sentimos miedo, esta estructura se activa, ¿ya? Y genera respuestas emocionales, como la que es, en este caso, el miedo, ¿ya? Una vez que nosotros sentimos miedo, va a comenzar a trabajar otra parte de nuestro cerebro, que es la parte racional, en este caso específicamente la corteza prefrontal. Esta estructura trabaja en conjunto con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral va a ser la encargada de generar todas las respuestas emocionales, específicamente ahora con el ejemplo de la araña, específicamente la del miedo. ¿Ya? Una vez que empieza a actuar la amígdala cerebral, nosotros empezamos a sentir los efectos de esta emoción, comienza a actuar en la corteza prefrontal, que va a regular, en este caso de forma racional, la respuesta emocional de la amígdala cerebral. Llevémoslo al ejemplo. Entonces, yo estoy viendo la araña, siento miedo, la amígdala se activa y comienzo a sentir los efectos del miedo en mi cuerpo. Ahora bien, la corteza cerebral empieza a actuar y empieza a analizar esta situación en donde yo me puedo dar cuenta que la araña se encuentra a 5 metros de distancia, por lo tanto la araña no me puede picar. Y es así como de esta forma yo comienzo a analizar la emoción, el miedo, lo comienzo a analizar en el contexto en el cual me encuentro. Empiezo a darme cuenta que, claro, si bien la araña me causa miedo, pero me encuentro a una distancia prudente, por lo tanto no me va a picar. Por lo tanto, el miedo ya deja de existir. O sea, más que de existir, deja de sentirse en nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos, en este caso, comenzado a trabajar la parte racional de nuestro cerebro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la adolescencia? En la adolescencia, esta estructura, la corteza prefrontal, se encuentra en desarrollo. Por lo tanto, la regulación de las emociones en la adolescencia va a ser mucho menor a la que ocurre en el periodo de cuando somos adultos. Cuando somos adultos nosotros tenemos otro tipo de regulación porque ya nuestra corteza frontal está completamente desarrollada, no así en la adolescencia. Es por ello que nos cuesta un poco más comprender nuestras emociones y regularlas también, porque nuestro cerebro está desarrollándose aún no está completa la estructura para poder manejar esas emociones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las emociones más comunes que podemos identificar en este periodo de pandemia?
el miedo, la frustración, el enojo, la tristeza, la ansiedad, la soledad, la nostalgia. Todas estas emociones son emociones que nacen de la conjugación de las 5 emociones que revisamos al comienzo, las 5 emociones básicas, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué les menciono estas emociones? Porque muchas veces tendemos a centrar todo lo que sentimos en las 5 emociones básicas, ¿ya? Y es importante reconocer los diferentes tipos de emociones que hay, ya que esto nos va a permitir manejar y gestionar los efectos físicos de estas emociones, ¿ya? Por ejemplo, manejar los efectos físicos se refiere a manejar las manifestaciones físicas en el cuerpo de la emoción. Cuando yo siento miedo, la manifestación física que va a haber en mi cuerpo va a ser quizás el aumento de las palpitaciones, sudoración excesiva, puede ser también síntomas tales como la sensación de falta de aire, a veces náusea, ansiedad. Ahora, ¿cómo yo controlo esas manifestaciones físicas de la emoción? A través de ejercicios de meditación, de respiración, en donde comienzo a centrar mi atención, en este caso en la respiración, y puedo llegar a un punto en el cual voy a encontrar claridad para poder visualizar la emoción que estoy sintiendo. Y de esta forma puedo disminuir, en este caso, los síntomas, puedo disminuir la intensidad de los síntomas asociados a la emoción, ¿ya? Y disminuir la manifestación física de la emoción. Otra recomendación que nos ayuda también para poder controlar, poder gestionar nuestras emociones, es a través de darle nombre a la emoción. Por eso mencioné hace un momento las emociones. El reconocer la emoción, el darle nombre, me permite en este caso darle como un pase o darle el espacio a la que la corteza prefrontal comienza a trabajar. ¿Por qué? Cuando yo reconozco la emoción, estoy dando el espacio a que la corteza prefrontal comience a actuar, es decir, que la corteza prefrontal comience a trabajar en mayor proporción que la amígdala cerebral. Por lo tanto, voy a tener una respuesta mucho más racional y menos emocional con respecto a lo que estoy sintiendo. Voy a poder controlarla, voy a poder manejarla, ¿ya? Hay estudios que reconocen que cuando uno pone nombre a la emoción, está evidenciado que la actividad cerebral de la corteza prefrontal comienza a aumentar, y esto facilita que la intensidad de las emociones que sentimos disminuyan, ¿ya? Ahora bien, quizás no somos dueños de lo que podemos sentir, pero podemos decidir, o sea, no somos dueños de qué sentir ni de cómo sentirlo, ya que las emociones no tenemos un control, ¿cómo decirlo? No tenemos un control completo sobre nuestra amígdala cerebral, es decir, nosotros no podemos controlar qué sentir ni cómo sentirlo. Sin embargo, a través de la ejercitación de nuestra corteza prefrontal podemos decidir qué hacer con esas emociones. Bueno, les dejo acá mis referencias en el caso de que deseen profundizar en algún tema de los cuales hemos abordado en esta presentación. Muchas gracias.